oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a la geografía del Yiddish con Barda Fishbein y con la nueva localidad de esta geografía, Lomje. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. En efecto, hoy nos vamos a visitar la historia judía de Lomje y me voy a permitir decir que es una ciudad que tiene para mí un significado especial, ya que de allí procedía mi familia materna, los únicos abuelos que conocí y mi madre, Alea Shalom. Por eso, y con el permiso que te he pedido, y espero que con el permiso de los oyentes de Radio Sefarad, me gustaría dedicar esta edición de la geografía del Yiddish a mi hermano Fischl Fishbein, que nos dejó hace un par de años, a la Shalom, y a mi hermano Dov o Bernardo Fishbein, que nos escucha desde Israel y que me sugirió que contara a Lomje en este espacio. Muy bien. La localidad está... Sí. No, que muy bien. Aquí nos sumamos al homenaje. Vale, muchas gracias, Jorge. La localidad está situada al noreste de Polonia, a una hora escasa de Varsovia en tren, y también está cerca de Białystok, está como a medio camino. A los judíos que se habían instalado en la Edad Media allí, se les prohibió la residencia en el año 1556, por lo tanto se los expulsó, por el decreto Non Tolerandis Judaeis, decreto eclesiástico, digamos, y solo se les permitió regresar en el año 1815 tras el Congreso de Viena. Desde entonces, la población judía, inicialmente de unas 750 personas, fue creciendo hasta llegar a ser unas 9.000, 56% de la población total, al inicio de la década de 1930. Un Beit Midrash, una escuela de estudios superiores que se conocía como la Gran Yeshiva, se fundó allí en 1840 y la sinagoga principal en 1880. También había instituciones de enseñanza primaria como los Talmudei Torah, los Heiders de estudios elementales, todos ellos del siglo XIX. Entre las dos guerras mundiales fue muy importante la participación de los judíos de Lomje en la economía local. Eran propietarios de unas 500 empresas en la década de 1920, por ejemplo, daban trabajo a muchas personas y en ciertos sectores como la comercialización de cereales o de madera eran los líderes. En 1926 incluso fueron tan activos en la política local que la mitad de los concejales del ayuntamiento eran judíos. No obstante, debido a la crisis económica, el boicot a tiendas y negocios judíos que impusieron los sindicatos, la pesada carga impositiva y las restricciones en el número de los que podían participar en política, fueron muchos los que emigraron en la década siguiente, lo que también se expresó en el cierre de escuelas e instituciones judías, al no haber población juvenil que acudiera a ellas. Incluso se trasladó la llamada Gran Yeshiva a la localidad de Petah Tikva en Israel, donde siguió funcionando con el nombre de Yeshivat Lomje. Las autoridades polacas presionaban para que los judíos enviaran a sus niños a las escuelas públicas polacas, y en 1916 se inauguró un instituto de estudios secundarios judeo-polaco, o sea, donde se impartían, digamos, las dos cosas, el programa estudiantil polaco de la época y todo lo relacionado con la historia, la cultura judía. Partidos y formaciones políticas judías también tuvieron mucha presencia en la ciudad, incluyendo Agudat Israel, el Bund, organizaciones sionistas, y todas ellas editaban publicaciones periódicas u ocasionales como la Lomjer Stimme, La Voz de Lomje, o Lomjer Leben in Yiddish, Vida Judía en Lomje, y otras publicaciones en lengua polaca, pero de temática judía. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, vivían alrededor de 11.000 judíos en Lomje. En septiembre de 1939 el Ejército Rojo ocupó la ciudad hasta junio de 1941, cuando los nazis la invadieron
quemaron la gran sinagoga e impusieron inmediatamente el uso de la estrella amarilla, requisaron las mejores viviendas judías de las que sus dueños fueron expulsados para instalar allí a la oficialidad nazi. Entre tanto, aparte de las humillaciones habituales, fueron arrestados en especial los intelectuales y otros judíos acusados de ser comunistas, todo lo cual ocurrió con la ayuda de informantes polacos colaboracionistas. En julio de 1941, los alemanes nombraron un Judenrat, cuyo presidente fue Mendel Muschinski. Este consejo fue obligado a pagar al invasor un impuesto equivalente a 25 libras de oro. Pese a ese presunto rescate, en agosto todos los judíos fueron trasladados a un gueto situado en la zona del antiguo mercado y sus alrededores. Durante esta operación muchos fueron asesinados, y a estos nativos se unieron poco después judíos de las aldeas cercanas como Jedwabne, Stavisky, Piatnica, Lomjica, Vishna, Rotki y otras, con los que llegaron a confinarse en una pequeña área entre 10.000 y 18.000 personas según el momento. En el mismo mes se reunió a toda la población del gueto en la plaza del mercado, cerca del antiguo cementerio judío, para proceder a su identificación y clasificación. En grupos de 50 personas montadas en camiones, unos 200 judíos fueron enviados y ejecutados en el bosque de Galshin, cercano a la ciudad. Otros recibieron una cartilla de trabajo. Debido a las insoportables condiciones del pequeño gueto, el presidente del Judenrat solicitó a los alemanes que aumentara su extensión, lo que fue aceptado a cambio del pago de 1.000.000 de zlotys. La primera gran acción no se hizo esperar, transcurrió en septiembre de 1941. Los alemanes seleccionaron a judíos que no tenían cartilla de trabajo y una vez más, en este caso, 3.000 fueron los asesinados en el bosque de Galshin, suman su particular manera de resolver la sobrepoblación del gueto. El Judenrat ayudó tanto como era posible, distribuyendo alrededor de 1.000 comidas al día, creó un orfanato en el gueto, un hogar para ancianos y un hospital. A pesar de todo, las condiciones de vida eran tan agobiantes que no tardaron en aparecer enfermedades y epidemias de disentería, de tifus, etc. Al mismo tiempo, los nazis instalaron fábricas en el gueto que producían munición, jabón, cuero, botas y grasa. Fuera del gueto, los judíos eran enviados a trabajos forzados en las cercanas Ostroleka y Rotki para reparar carreteras y otras obras públicas. El gueto de Lomje existió hasta noviembre de 1942. A esa altura eran ya muchos los asesinados e incluso enterrados vivos en fosas comunes en el ya mencionado bosque de Galshin, y otros habían muerto por inanición o diversas enfermedades. En la noche del 1 de noviembre, la gendarmería alemana rodeó el gueto y ordenó al Judenrat que lo evacuara en el plazo de 4 horas. Se le dijo a cada persona que podía llevarse una carga que no excediera los 20 kilos de peso. Entre 8 y 10.000 judíos fueron trasladados al campo de tránsito de Zambrov y otros a los campamentos de Kieloazin y Volkovisk o a los cuarteles del 2º batallón de caballería polaca. Algunos consiguieron huir y refugiarse en casas de católicos porque se imaginaban a dónde los enviaban. Desde Zambrov, 8.000 judíos de Lomje fueron deportados en enero de 1943 a Auschwitz. Tras el fin de la contienda, no volvió a haber comunidad judía allí, pero sí que hay en la ciudad un monumento en memoria del gueto. Y bien, vamos a mencionar ahora, como siempre hacemos, algunos nativos relevantes nacidos allí. En el área de las ciencias podemos mencionar a Samuel Levine, un importante cardiólogo que desarrolló su carrera en Estados Unidos. Entre otros hitos de esta carrera, interesa destacar que fue uno de los médicos convocados o reclutados para integrar la Comisión para la Parálisis Infantil de Harvard con el fin de combatir esa epidemia.
Levine también intervino en la enfermedad del presidente Franklin Roosevelt, siendo el primero en diagnosticar que se trataba de polio. También oriundo de Lomje fue Moshe Abablas, famoso maestro de ajedrez polaco, más tarde israelí, que había emigrado a Palestina bajo mandato británico en 1931. Ahora, aunque parezca raro, nos vamos a dar un pequeño salto hacia nada menos que Irlanda. Enseguida se entenderá por qué debemos hacer este salto. Entre 1919 y 1937, el gran rabino de Irlanda fue un nativo de Lomje, Yitzhak Halevi Herzog, que luego también ejercería en Israel. Pero estando en Irlanda, en Belfast, nació su hijo, que fue el político, general, abogado y autor Chaim Herzog, sexto presidente del Estado de Israel. Ya ves, Jorge, las vueltas que da la vida y lo errantes que son los judíos. Uh-huh. Por último, tenemos una historia muy conmovedora que merece ser contada porque una de sus protagonistas era oriunda de esta localidad, de Lomje. Jerzy Bielecki, nacido en Cracovia, fue enviado en 1940 a Auschwitz, donde fue tatuado con el número 29.558 como prisionero político. Era un joven de 19 años. La joven Sila Cybulski, natural de Lomje, estaba internada allí por judía, obviamente. Estas dos personas se conocieron y se enamoraron una de la otra, y en 1944 Bielecki consiguió hacerse con un uniforme alemán y, pretextando que escoltaba a una prisionera que debía salir de allí para ser interrogada, consiguió huir junto a Sila, consiguiendo milagrosamente su propósito. Durante más de una semana vagaron por los campos, escondiéndose hasta que llegaron a casa de un tío de Jerzy, y más tarde la chica se ocultó hasta el final de la guerra en casa de granjeros polacos. Después de la guerra, él llegó a ser director de escuela y fundó la Asociación Cristiana para Familias que habían pasado o habían tenido parientes en Auschwitz, y vivió en Polonia hasta su fallecimiento en 2010. Yad Vashem reconoció a Bielecki como justo entre las naciones en el año 1985. Por su parte, la señora Cybulska se trasladó a Suecia y luego a Nueva York, donde se casó con David Zaharovich, del que enviudó en 1975. Ella siguió viviendo allí hasta su muerte en 2006. Pero en la década de 1980, los antiguos enamorados se encontraron en Polonia, donde Jerzy esperaba a Sila con un ramo de 39 rosas, una por cada año transcurrido desde su huida del campo de exterminio y su separación. Durante un tiempo viajaron juntos y contaron la peligrosa experiencia que habían compartido en sus años de juventud. Y luego, cada cual siguió su camino. Ya ves, Jorge, qué curiosas historias. Las historias de Lomje, románticas algunas, otras con final feliz, como persona que llegó a ser presidente de Israel. Muchas gracias, Varda Fishbein, por habernos acercado a estos personajes de esta ciudad a la cual tú misma estás vinculada. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Hasta la próxima.